Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su Santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias a nuestro Dios por su bendita paciencia que tiene para con nosotros, en que cada día, hermano, nos permita acercarnos cada día más a Él. Tener el corazón dispuestos, queridos hermanos, porque siempre es importante abrir nuestro corazón, siempre es importante abrir nuestra mente a la voluntad divina, a los propósitos divinos que Dios manifieste, hermano, para que nosotros podamos hacer su voluntad. Dice la Escritura que no son los oidores, dice en Romanos, que no son los oidores los justos, sino los hacedores de la palabra. Qué tan importante es que cuando hay, en esta mañana y todos los días, cuando nos propongamos a escuchar un mensaje, siempre entendamos que, queridos hermanos, tengamos siempre la humildad de ponerla por obra. Porque en eso consiste el mensaje, es de ponerla por obra. El dejar que el Espíritu de Dios nos guíe siempre y nos ayude a obedecer al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Porque eso es hermoso, disponer siempre de dar nuestro tiempo, queridos hermanos, a buscar su palabra, de, hermano, de poner siempre a Dios en primer lugar en nuestra vida. Cuando eso sucede, nuestro corazón siempre se inclinará, queridos hermanos, a hacer lo correcto. Nuestro corazón, hermano, buscará nuestra alma, buscará realmente ponerse y rendirse ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bueno es nuestro Señor que diario busca la salvación del alma, que diario busca socorrer al alma, busca ayudar al alma. Y eso es precioso cuando nosotros, queridos hermanos, realmente entregamos nuestra voluntad al Señor. La manifestación de su Santo Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros cada mañana, cada instante, cada hora. Por eso no debemos de desfallecer, no debemos de, hermano, de cómo decirle, de desesperarnos cuando nosotros ponemos las cosas en manos de Dios. Créame, hermano, de que Dios va a cumplir. Solo es cuestión de esperar y de saber de que hay cosas de que en Dios, hermano, se necesita la paciencia, de Dios se necesita. Si no puedes hacer nada, simplemente no lo hagas, simplemente haz lo que puedas, pero hasta ahí, porque para poder hacer las cosas y dejarlas realmente en manos de nuestro Dios. Por eso quiero hablarles algo importante. ¿Cómo estamos nosotros edificando nuestra vida? ¿Cómo está siendo realmente nuestra vida trabajada todos los días? El mundo, el diablo y sus demonios, queridos hermanos, todos los días buscan engañar a los hombres, buscan engañar a la iglesia de Cristo, para desviarla de la verdad, para desviarla de sus propósitos, para alejarlas cada día más de Dios. Y por eso el hombre, hermano, el propósito del Evangelio es denunciar la mentira, denunciar el engaño, para que el hombre entienda de que lo están engañando, para que el hombre entienda que le están mintiendo. Pero quiero que entendamos, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos dio una palabra. Dios dejó escritos con una misma orden para todas las iglesias, para todo el creyente, para todo el que creyera en Él. Por eso dice en el libro de Juan, para todo. Dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero
Acá dice, hermano, de que para todo aquel que en él cree, para todo, para todo. Por lo tanto, esa era una orden exclusivo dado a un creyente, no a una religión, no a una denominación, no a una doctrina, sino aún escrita en la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, la orden está dada. La orden, queridos hermanos, es que todos creamos a esa misma palabra. Porque a la mesa de mucha gente se hacen preguntas, hermano, de que ¿por qué existen tantas Biblias? ¿Por qué existen tantas iglesias? No, hermano, porque Dios usó medios de salvación. O sea, que es como acercarles, es como decir algo, voy a hacer algo incomparable, ¿verdad? Es como decir, bueno, para que lleguen las necesidades, hermano, para que llegue el sustento en una comunidad, pues tienen que llevar mercancía, pues alguien tiene que transportarlas para allá, a lo lejos. Entonces, para que no salgan de sus comunidades a comprar, pues establecen tienditas en sus comunidades. Nada más que algunos usan un precio, otras usan otro precio, y es cuando empieza a ver la diferencia. Lo mismo sucede en el Evangelio. Dios acerca el Evangelio hasta los confines de la tierra, hasta lo más lejos de una comunidad, hasta lo más lejos, hermano, en una ranchería, en unas haciendas, hasta lo más profundo, hermano, donde cree que nadie llega. Hasta ahí llega la bendita palabra de Dios, hermanos, a llevar salvación. Y nada más que algunos han corrompido, han tergiversado, han desviado, hermanos, se han desviado del propósito del Evangelio cuando vieron ganancias injustas. Cuando vieron, hermano, de que se podían aprovechar de los demás. Cuando vieron, hermano, que había hombres, hermanos, que obedecían en todo, se aprovecharon de ellos. Se aprovecharon, hermanos, y no los edificaron, y no los realmente hermano, les dieron realmente lo que Dios había, hermano, provisto para su salvación. Pero la misma Escritura nos enseña, dice que Dios repartió. Pero cada uno, dice el Señor, le repartió como Dios, dice en 1 Corintios 7, versículo 17, pero a cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Dice, haga esto, ordenó en todas las iglesias. Haga esto, ordenó en todas las iglesias, que se haga como Dios repartió, que se haga como Dios ordenó. Dice que dio una orden. Dice en 1 Corintios 9, versículo 14, así también ordenó, dice el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Dios empezó a dar órdenes. Dios empezó, hermano, a dar órdenes sobre el Evangelio. Dios, hermano, empezó a dar una orden. ¿Cómo era el Evangelio? La palabra de Dios contiene órdenes muy específicas, y más cuando se trata de salvación. La palabra de Dios, la Biblia, hermano, no existen. Bueno, sí existen Biblias hechas, bueno, llamamos Biblia porque Biblia significa conjunto de libros. No significa la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, en la Biblia está la palabra de Dios, pero la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Para no poder decir, hermano, porque
porque también le llama Biblia al libro satánico. Eso le llaman, hermano, también le llaman Biblia. Pero también muchos, por decir, los musulmanes tienen su propia Biblia, el Corán. También, hermano, los judíos tienen también su propia Biblia llamado Torá. O sea que cada religión, queridos hermanos, tiene su propia Biblia que habla de su personaje, hermano, que viene, hermano, que habla de su propia salvación, hermano, y ese es el propósito, hermanos, que realmente distingue a una iglesia por las escrituras, por la Biblia que tiene, por el escrito que tienen, por los manuscritos que tienen, identifican a una iglesia. Los musulmanes tienen una, los judíos tienen otro, pero el cristianismo tiene uno. Por eso vemos, queridos hermanos, que cuando estamos en un tiempo donde quiero que ustedes entiendan que la palabra de Dios contiene una orden, una misma orden para todas las iglesias. Por eso la Biblia que tenemos nosotros hoy no la tiene el judío. No lo tiene el judío, no lo tiene el pueblo de Israel. Lo tiene la iglesia cristiana evangélica. Porque el que la tiene es el que la pone por obra, la que la practica, la que la obedece. Por eso dice en el libro de Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y les dijo: el engaño. Pero esto es interesante poder observar, hermano, al principio. Dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, hechos por manos de hombre. Esos edificios estaban hechos por manos de hombre. Por eso cuando lo apresaron, hermano, dice que cuando dice a los 3 días, él dijo que iba a derribar esos edificios. Dijo que iba a derribar esa construcción por manos de hombres. Y ellos, hermanos, Jesús respondió y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron los judíos, dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que Jesús había dicho. Habían creído esta palabra. Cuando él dijo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de su iglesia. Él edificó un templo, no hecho por manos de hombres, sino, queridos hermanos, él edificó un templo espiritual, que es la iglesia. Tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres casa de Dios, que eres casa de oración. Eres un lugar de adoración. Eres, hermano, eres el templo, eres la iglesia de Cristo. Y eso hay que llegarlo a entender, hermano, que ese es la encomienda que Dios puso en nosotros, en todos aquellos que iban a creer en Él.
pero dijo el de destruir este templo. Por eso Mateo dice que cuando el Señor le dijo, mira, a los discípulos les mostraron los templos, y él le dijo, ves todo esto, les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Dice que otra versión dice que les mostró que los templos eran hermosos, eran preciosos, estaban muy adornados, estaban muy llenos de lujo, estaban muy, hermanos, revestidos de oro. Tenían muchas situaciones caras. Cuando Jesús dice que se acercó, y esta palabra, hermano, dice que les mostró el templo, dijo, no quedará piedra sobre piedra. La piedra representa fundamento, significa doctrina. Significan palabras, hermanos, que nos salvan. Enseñanzas que nos salvan. Toda enseñanza que nos salva. Toda enseñanza que no fortalece la fe. Toda enseñanza, queridos hermanos, que no lleva a la santidad, que no lleva a la obediencia, al temor a Dios, al servicio a Dios, todo se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Un día quedarán en ridículo, un día quedarán en vergüenza, un día quedarán avergonzados de su ídolo mudo, de eso todo. Cuando habla del ídolo mudo, está hablando, hermano, de que ellos no pudieron comprobar, queridos hermanos, qué es lo que habían edificado, y que no pudieron, hermano, demostrar. Dice la misma escritura, dice, hermano, que no pudieron edificar, no pudieron demostrar ese ídolo, no pudo hablar. No pudo amar, hermano, porque Dios les preguntó a ellos qué obra habían hecho. ¿Qué obra habían hecho? Cuando habla de las obras, queridos hermanos, estaba lo que estaba diciendo, les estaba preguntando a todos aquellos hermanos de qué habían hecho ellos, qué obra habían hecho, qué es lo que ellos se habían dado la vida, hermano, por nuestro Señor Jesús, o sea, había dado la vida como mi Señor Jesucristo. Les preguntó, queridos hermanos, qué obra de salvación habían hecho, o qué obra habían hecho, hermano, ha dado la vida por ellos. Por eso dice, hermano, que dice que Dios se había preguntado a ellos, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos, hermanos, en el día de la salvación? Pero dice que no contestaban. Dice que, hermano, con sus ídolos mudos, estaban con esos ídolos mudos, porque queridos hermanos, porque ellos no respondían. Dice, sabéis que cuando eran gentiles os extraviaba llevados como os lleva a los ídolos mudos. Primera de Corintios 12, versículo 2, como a los ídolos mudos. Porque no pueden hablar, no pueden decir lo que han hecho. Hermano, dice que son ídolos mudos, adoraban a ídolos mudos, dice que ni siquiera pueden hablar. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Otra versión dice, la castellana, sabéis que cuando eran paganos os dejarían arrastrar hacia los mudos ídolos, desviándolos del recto camino. Desviándolos del recto camino. Por eso dice que también dice, ustedes, la versión Nuestro Pueblo, ustedes saben que cuando todavía eran paganos se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados, no tienen vida. Se dejaban llevar por todo lo que es todo una falsa. Por eso estamos ante una generación ciega, una generación incapaz, que, hermano, de investigar,
una generación que todo cree, una generación que no investiga, una generación que no indaga, una generación ciega que es incapaz de cuestionar lo que escucha. Solamente cree sin cuestionar. Esa es una generación ciega, una generación que sigue a un ídolo mudo. Hermano, porque nos enseña, hermano, que cuando ellos se acercaron, mi Señor Jesús les digo que no quedaría piedra sobre piedra. Todas sus enseñanzas se les iba a venir abajo. Por eso estamos esperando el gran día. ¿Por qué el odio tanto al Evangelio? ¿Por qué tanto odio a los evangélicos? ¿Por qué razón, hermano? Les voy a contar un secreto. Para que se pueda evangelizar, se les tiene que llegar la verdad a todo mundo. La Escritura nos enseña que nadie va a ser castigado sin haber conocido la verdad. Castigad toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que la verdad se les va a hablar, la verdad a las personas, para que sean salvos. Dios no va a condenar a alguien que no haya entendido realmente quién es el Salvador, quién es realmente Jesucristo, quién es realmente el que murió en la cruz, quién es realmente el que vino del Padre, quién es realmente el que subió al cielo, quién es realmente el que vendrá. Por eso dice, hermano, que se acercaron, dice, y de que no quedará piedra sobre todas esas enseñanzas, se les vendrá abajo. Ahora, vean lo que dice en el libro de Habacuc 2, versículo 12. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. La versión Liga Bíblica dice, hay de los que construyen una ciudad a base de sangre y fundan un pueblo con medios injustos. Fundaron una iglesia, dice, con medios injustos. Fundaron una iglesia a base de sangre. Mire, hermano, la iglesia de Cristo no está fundada. La iglesia de Cristo nunca en su vida ha sido derramadora de sangre. Nunca la iglesia de Cristo, hermano, mataba gente que no sea cristiana. En la historia, hermano, la iglesia de Cristo no está fundada ni está señalada como perseguir a las religiones y matarlos o obligarlos a que se conviertan a Cristo. Nada, hermano. La iglesia de Cristo no está señalada de eso. La iglesia de Cristo no está señalada por la Santa Inquisición. La iglesia de Cristo no está señalada de perseguir a cristianos, de perseguir a judíos, como lo hicieron lo están haciendo los musulmanes aquí y lo del catolicismo. Que el que no se convierta al catolicismo, el que no se convierta, queridos hermanos, esto es historia. Que no se convierta, queridos hermanos, al musulmán, los van a matar. Porque para ellos son las únicas religiones que defienden. Bueno, son 3 religiones que defienden que son la religión verdadera: el musulmán, el catolicismo y el judaísmo. Defienden a capa y espada que son los 3 religiones, aunque son las 3 religiones más grandes del mundo. Ellos piensan que son poseedores de la verdad. Porque Herodes rechazó que mi Señor Jesús era el rey de esta tierra, era el rey de los judíos, porque él quería ser siguiendo rey de los judíos, de gobernar ese pueblo judío.
Por eso lo matan. Se burlaron de él, que era, ahí está el rey de los judíos, decía. Que no porque iban a poner Pilato, dijo, no, que no digan que yo lo dije, digan que él lo dijo. Digan que él es el que está diciendo que es el rey de los judíos, y ahí terminó el rey de los judíos. Se burlaron de él diciendo, mira cómo terminó, que nadie lo defendió. Su propio pueblo lo entregó. Se burlaban de él, que porque su propio pueblo lo había entregado. Hermano, el mundo se burló que él es el rey de esta tierra. Cuando Cristo venga, va a venir a gobernar. Entonces él se reirá de ellos. Porque él es el rey del universo. Él es el rey del cielo y de la tierra. Le duela a quien le duela, él gobernará sobre esta tierra. En los 1000 años, el reino de Cristo, el reinado de Cristo, el gobierno de Cristo estará en los 1000 años. El gobierno de Cristo. Por eso vemos, hermanos, de que la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, la iglesia que ha reconocido a Jesús como su Salvador y que tiene a Jesús como piedra angular, queridos hermanos, la iglesia de Cristo se construyó bajo el nombre de la iglesia de Cristo, bajo el nombre, hermano, que está fundamentada en el Evangelio, en las bases del Evangelio. Por eso las bases del Evangelio, queridos hermanos, no es un edificio. Las bases del Evangelio es el temor, la obediencia, la santidad, la consagración, la sabiduría, la inteligencia, bajo los dones de la gracia del Espíritu Santo, bajo la misericordia, bajo el perdón, bajo el arrepentimiento. Son las bases del bendito y precioso Evangelio. La iglesia de Cristo está sustentada en la verdad. En la verdad. Por eso dicen, es que no, todo lo dice la Biblia, todos nos guiamos con lo que dice la Biblia. Oh, hermano, permíteme, pero hay que ver que la palabra, hermano, quizás vean lo que dicen en dice, pero para que veas si tardo, dice 1 Timoteo 3 versículo 15, para ver que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte, el sostén. El sostén, la iglesia es el sostén de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. El fundamento no lo tiene, queridos hermanos, una iglesia de construcción, no son los cimientos. Esos son las doctrinas de los apóstoles. Pero realmente, queridos hermanos, dice que el fundamento es Cristo. Debe de estar fundamentada en la verdad. ¿Cuál verdad? En la verdad de la salvación. Por eso dice que la iglesia de Cristo no está fundada ni señalada como perseguir cristianos, ni religiones, ni matarlos para que se conviertan. La iglesia de Cristo no está señalada de matar la fe, sino de avivar la fe, sino de aumentar la fe, de darle vida a la fe. Por la Escritura Dios nos enseña, hermano, que el que dice que Dios no va a abandonar aquel que está siendo conducido hacia el Seol. No los va a abandonar. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Por eso dice hay quienes fundan un pueblo con medios injustos. Hay esta palabra con medios injustos. Significa, hay de los líderes, porque el ataque que Dios tiene y a quien nosotros reprendemos en el nombre de Jesús, son con los líderes, es con la religión. Son con los fundadores de la religión, son aquellos hombres que han mezclado sus ideas para engañar a sus adeptos, para engañar a sus congregantes. La iglesia de Cristo, hermano, no es aquella que no es señalada. La iglesia de Cristo no es señalada
por usar medios injustos para salvar almas. ¿Qué es un medio injusto? Un medio injusto significa sucio, algo malo. Significa perjudicial en última instancia. Significa poco ético, poco profesional, poco serio. Y por eso vamos a ver payasos. Vamos a ver, hermano, gente disfrazada. Gente entreteniendo a la gente en las iglesias. Decía no pastor, ¿verdad? Alguien, un líder. Un líder. Decía, queridos hermanos, de que realmente dice que él, para atraer a los jóvenes drogadictos, para atraer a la gente que anda en la calle, se tuvo que vestir igual que ellos, inclusive hasta fumando sus cigarros, porque era la única manera de traerlos. Hoy han creado cristotecas. Hoy han creado, queridos hermanos, que en la iglesia hay unos falsos, torcidos hombres que se dicen ser pastores, queridos hermanos, pero, queridos hermanos, han creado una iglesia para los que son excluidos según ellos, dando a entender que en las iglesias no los aman. Por eso le llamaron iglesias inclusivas, porque crearon iglesias donde el homosexual, la lesbiana, los travestis, todos pueden ir allá, porque él, según la religión, los rechaza, los odia. Y ellos fundan su propia iglesia, hermano, porque Dios los ama. Ahora los propios drogadictos, hermanos, que no es una ofensa, sino que, hermanos, todavía quieren seguir en sus cosas, les forman una iglesia para que sigan con lo mismo. A la gente que, hermano, que toma, a la gente que les forman una iglesia para que sigan con lo mismo. Pero que para traer a la juventud, para que hay que traer a las almas, hay que usar medios engañosos. ¿Como cuáles? Queridos hermanos, como la música mundana. Hay que disfrazarse de mariachis. Hay que disfrazarse de rockero. Hay que dejarse el pelo largo. Hay que ministrar con ropa, hermano, inadecuada. Porque a la gente hoy están atrayendo a las almas, porque la escritura dice que están seduciéndose a las almas inconstantes a través de medios injustos. Por eso el Señor dijo en el libro de Habacuc: hay del que construye, hay el que edifica una ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. La iglesia de Cristo no es señalada ni por perseguir ni obligar a nadie a que se convierta a Cristo. Y que si no te convierte, como pastor, como ha estado pasando en Oaxaca, como ha estado pasando en Chiapas, hermano, que las iglesias evangélicas que no cooperaron y no participaron en las fiestas patronales, enseguida los corrieron, les quemaron las iglesias, hermanos, los golpearon y los expulsaron de sus tierras, los expulsaron de la comunidad, y el gobierno no hizo nada. No hizo nada. Hoy es un delito ser cristiano. Hoy ser cristiano evangélico es algo criminal. A mi Señor Jesús lo acusaron por eso. ¿Por qué razón? Porque es un delito ser cristiano hoy. Ser evangélico es un delito. Seguir a Cristo es un delito. Por eso dice: ay de los que construyen. Esa palabra ay tiene una seria advertencia. Esa palabra ay es algo horroroso. Es un juicio. Está hablando de un juicio. ¿Qué mal le va a ir a los constructores, a los edificadores que son agente? No está hablando de un pueblo, está hablando de los líderes. Yo siempre he estado denunciando, queridos hermanos, de hace un tiempo, que en México y aquí en Yucatán, o sea, estoy hablando en el país, hermano, los católicos
a través de sus universidades, hermanos, están levantando gente y los están haciendo pasar por pastores evangélicos, hermanos, como pastores evangélicas. Fueron preparados y ordenados, queridos hermanos, en una iglesia. Luego dicen que se convirtieron. No, porque enseguida, hermanos, están haciendo las mismas cosas. Metieron el mundo, se hacen pasar por pentecostales. Ahora ponen la cruz, ahora se da cuenta, en muchas de las iglesias están poniendo la cruz. ¿Por qué, hermano? Porque es una manera de recordarles que son católicos, de atraerlos poco a poco, porque según los datos y las cosas que vemos, estamos viendo que mucho cristiano, mucho evangélico, se está convirtiendo al mormón, se está pasando a las doctrinas judaizantes, se están pasando, hermano, como los pentecosteses se unieron, hermano, con iglesias allá en Chile, hermano, como en México, hermano, se unieron a un grupo de masones, hermano, mormones, o sea, con masonería, aunque eso no es nada nuevo, lo del séptimo día con los mormones, hermanos, ahora se unieron, ahora son una misma iglesia. Los del séptimo día con el catolicismo, usted los puede encontrar en las redes sociales que firman ese trato de ser lo mismo. Están abandonando a las iglesias porque, queridos hermanos, las iglesias de Cristo están abandonándose, hermanos, porque se les olvidó, queridos hermanos, que la palabra de Dios tiene una misma orden para todas las iglesias. Pero porque intervinieron edificadores que edificaron, que desecharon la piedra angular, desecharon a Cristo en su vida. Y les voy a explicar por qué. Porque dice, hermano, que hay de los que edifican la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ay de aquellos. Esa palabra ay, hermano, es duro. Hermano, dice que aquellos que evangelizaron, metieron medios injustos, días festivos, celebran todo, no hay nada que no celebren. Hermano, es un medio injusto, dice, para salvar almas. Que al final le va a ser perjudicial, sí, porque por eso a mí me ha tocado ver, queridos hermanos, que nosotros aquí en Cerrito, mucha gente nos ha visitado, pero lo primero que ven es que nosotros no celebramos días festivos. Y cuando ven que nosotros no celebramos nada de eso, se van. Se fueron a buscar iglesias donde se celebra de todo. Y ahí los ves riendo, los ves en armonía. Porque no entendieron, hermano, que somos exclusivos de Dios. Hay un remanente que es exclusivo de Dios. Que no entienden qué es la salvación, que es la congregación de los primogénitos, la congregación de los salvos, la congregación de los santos. Por eso dice que medios injustos usaron cualquier cualquier medio, usaron cualquier astucia para atraer a las personas, a las almas, hermanos, y engañarlas. Por eso dice la escritura de Romanos 3, versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir? Se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa. Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Afirman que nosotros decimos, oye lo que dice, hermano. Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Dice que esto lo afirma.
Ahora le estamos haciendo un mal a las personas, porque les decimos, queridos hermanos, que no deben de dañar la vida de otras personas. Ahora le estamos haciendo un mal, hermanos, al pobrecito, porque la iglesia de Cristo es aburrida, porque ahí en esa iglesia no se celebra nada, son unos amargados, que no todo es Dios. Afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Por eso dice cuya condenación es justa. Que pues somos nosotros mejores que ellos, dijo el Señor. ¿Acaso somos mejores que en ninguna manera? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay un justo ni a uno, ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, denunciamos tanto a judíos como gentiles. Denunciamos a todo hombre que el hombre es pecador. No hay un justo, no hay un santo, no hay un perfecto, no hay quien haga lo bueno. Todos hemos cometido injusticia, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado. Anunciamos, dice, anunciamos esto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios fue dada para denunciar el pecado, para denunciar lo que está mal. La palabra de Dios, hermano, contiene la misma orden para todas las iglesias, para denunciar lo que está mal, para denunciar, queridos hermanos, lo de ganancias deshonestas, los medios injustos para ganar almas, queridos hermanos, no está permitido, porque los medios injustos son formas de engañar a una persona para traerlo a la iglesia, no a los pies de Cristo, sino a la iglesia. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Si por mi mentira, dice Pablo, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gracia, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador si Dios ya perdonó todos mis pecados? ¿Por qué soy juzgado como pecador si Dios ya me limpió? ¿Por qué estoy juzgado? Dice, ¿acaso Dios es injusto? ¿Será injusto Dios que da castigo? Él dijo, ¿será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y él luego repite, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué aparecieron edificadores? Falsos edificadores, hermanos, que desecharon la piedra angular, desecharon a Cristo. Porque acá dice algo, acá dice Pablo, enseña algo, de que afirman que nosotros decimos, hermano, de que hagamos males para que vengan bienes, de ninguna manera. Sino lo que está diciendo Pablo, dice, hermano, que dice injusto. ¿Qué significa injusto? ¿Acaso Dios es injusto? Dijo. Lo que está diciendo, hermano, dice que injusto significa que no hace lo que debe de hacer. Injusto significa transgresor, deshonesto, malvado, no creyente. Injusto significa, hermano, que no celebra juicios. Injusto significa que no hace males. Lo que está diciendo, hermano, por eso les voy a decir algo. Es incorrecto decir, y mal dicho, mal expresado, mal enseñado, el decir, a mí no me gusta esto de Dios, no me gusta. No me gusta tal cosa. Lo que a mí no me gusta de Dios es tal cosa. Y es que Dios no debería hacer tal cosa. Oh, ¿estás diciendo que Dios es injusto? Porque dice que injusto es el que no hace lo que debe de ser. Que no lo hace cuando se lo pedimos. Que no lo hace en el tiempo que yo quiero. Que no lo hace cuando realmente se quiere. Que Dios no lo hace. Y decir, a mí no me gusta el tiempo de Dios.
A mí no me gusta cómo actúa Dios. A mí no me gusta cómo Dios juzga. A mí no me gusta cómo Dios habla. A mí no me gusta cómo Dios hace tal cosa. No me gusta. Porque entonces diremos que Dios es injusto. Dios me ha prometido tal cosa, pero yo no sé por qué no me ha cumplido. Eso es injusto. Está diciendo que Dios es injusto. Y a lo mejor dirán por zafarse, dirán por eso que, pero es que yo no lo quise decir así. No, es que así se oye. Por eso dijo Pablo, algunos afirman que nosotros decimos hagamos mal, hagamos bien, pero luego dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pero luego dice Pablo, en ninguna manera. Dios es perfecto. De otro modo dice cómo Dios juzgaría. A veces creemos que nos merecemos tal cosa. A veces creemos que porque le pedimos a Dios, y en veces creemos que Dios dijo tal cosa. A veces nuestras necesidades desesperadas, o por creer que hermano, que hermano, yo veo algo. En veces hemos llegado a pensar que porque Dios nos habla, no solamente hemos hallado gracia delante de Él, sino creemos, hermanos, que Dios está más pendiente de un predicador que realmente de su pueblo. Yo creo profundamente de que los hombres hallan gracia delante de Dios. Pero lo interesante, queridos hermanos, que el hombre, sea quien sea, apóstol, evangelista, pastor y maestro, es tratado como hombre, no como ministro. Como ministro tenemos que rendir cuenta por las cosas que Dios puso en nuestra vida, pero todos seremos tratados por Dios de la misma manera. Por eso dice Pablo, nosotros hemos denunciado, hemos dicho que nadie es mejor que otro. Pues ya dice que pues somos mejores que ellos. En ninguna manera, dijo Pablo. Hemos denunciado a los judíos, hemos denunciado a los gentiles de que son pecadores. Y dice Pablo, pero en ninguno somos mejores, en nada somos mejores que ellos. Estaba refiriéndose a un apóstol. También somos acusados de pecado. También somos acusados de pecadores. No somos mejores que ellos. No hay ningún justo, no hay ningún santo. Todos se desviaron, son inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, no hay injusto, ni que entienda. No es correcto de decir que Dios es injusto, que no lo hace cuando ellos quieren, que no me gusta el tiempo de Dios, no me gusta cómo Dios obra, no me gusta cómo Dios sabe, es lo que a mí no me parece. Oh, terrible hermano, terrible señalamiento, porque para ellos, hermano, dice la Escritura, hay de los que edifican por medios de la sangre o con sangre, hermanos, hay de los que edifican por medio de iniquidad con acciones injustas. ¿Por qué razón o enseñan este tipo de cosas? Hermano, dijo Pablo, hermano, porque dice aquí que ellos enseñaron esto. Al decir, hermano, estos edificadores enseñaron que Dios no era perfecto. A Dios le faltaba algunas cositas. Le agregaron a la salvación modos de salvar. Le agregaron a la salvación modos, queridos hermanos, de ministrar temor o miedo a las personas. Le agregaron, por eso quien le quita y le añade, le quitaron, hermano, la misericordia de Dios, le quitaron la paciencia de Dios, le quitaron la gracia de Dios, le quitaron, queridos hermanos, el único medio para salvar a las almas, que es a través de la sangre de Cristo, es a través del sacrificio de la cruz. Se lo quitaron. Hoy, queridos hermanos, empezaron a traer gentes, hermanos, a salvar gentes por medios injustos. Por medios injustos. Diciendo que es que Dios no hace lo que debe de hacer. Es que Dios no lo hace en su tiempo. Es que a mí no me parece su tiempo. Dice que injusto.
digamos el caso, Dios es justo que no hace lo que debe de hacer. ¿Acaso los tiempos de Dios no son perfectos? Estos edificadores encontraron fallas en la palabra, encontraron fallas en el actuar de Dios, encontraron fallas en el tiempo de Dios, encontraron fallas de cómo salvar a Dios, encontraron fallas en las promesas, encontraron fallas, queridos hermanos, en el modo de proceder de Dios, porque a ellos no les gustó cosas que Dios hacía. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, diciendo en Dios, porque en Dios no hay injusticia, y hermano, y tenemos que afirmar que sus tiempos son perfectos, sus acciones son perfectas, sus obras son perfectas, Él es perfecto. Eso quiere decir que no falla. Pero al decir que, hermano, de que a mí no me gustan cosas de Dios, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque estos falsos edificadores así lo hicieron. Edificaron con sangre, hermano, porque le encontraron fallas al Dios perfecto. Le encontraron una falla. Le encontraron fallas a Dios. Y es que no lo quiso decir, pues entonces salga a decirlo bien. Por eso debemos de meditar en nuestras palabras y entender, hermano, de que para ellos Dios no fue perfecto. Si no les cumple a su tiempo, si no les cumple lo que ellos querían, a su forma, a su hora, a su lugar, hermano, no era perfecto. Por eso el Señor dijo, ¿ves estas piedras? ¿Ves ese edificio? Se van a venir abajo. Lo que estaba diciendo, hermano, que la iglesia de Cristo no usa medios engañosos para salvar a las almas. No usa amenazas, sino que su amor, su misericordia, su paciencia nos trae el Señor. Porque la Escritura dice, hermano Pedro, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Por eso dijo Pablo, hemos denunciado, hermano, el pecado. Lo que es muy claro que en toda la Biblia hay una orden. En toda la Biblia, todas las Biblias, donde hay una Biblia, donde se predique la palabra de Dios, hermano, hay una orden. Hay una orden para todos. Hay una orden, hermano, de que los hombres, a través del arrepentimiento de sus pecados y reconozcan a Jesucristo como único Salvador o medio de salvación para alcanzar la vida eterna, y que no vayan a eterna condenación, porque no hay otro medio y no hay otro Salvador dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Por eso en el Salmo 49, versículo 6, dice, los que confían en sus bienes y de las muchedumbre de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en ninguna manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vean corrupción. ¿Por qué el rico se fue al Hades? ¿Por qué el rico estaba en un lugar de tormento? Porque confió en sus riquezas que iba a ser salvo. No se lo repartió a los pobres. Si hubiera repartido a los pobres lo que tenía y hubiera hecho misericordia, hubiera sido salvo. Pero él confió en su riqueza. ¿Por qué? Porque no hay otro medio para ser salvo y no hay otra salvación. Y lo que encontraron en ellos, hermanos, es que encontraron que a través de sus riquezas podían ser salvos. Por eso hay iglesias, hermano, que enseñan, hermano, la iglesia de la prosperidad, que todo es dinero, y quieren alcanzar su salvación dando dinero. Aunque Dios no es injusto para olvidarse de la obra que prestan a Dios, del servicio que prestan a Dios. Pero les hicieron creer que a través de lo que daban, a través de lo que eran, iban a ser salvos. Ese es un medio injusto. Aún predicar que tienes que ofrendar para que seas salvo, porque la ofrenda te mete al reino, es una mentira. El diezmo te mete al reino, te hace salvo, es una mentira. Usaron medios injustos, ganancias deshonestas para ser salvos. Y la Biblia dio una orden. Toda la palabra de Dios contiene una misma orden. Para todo el creyente, para toda iglesia tiene una misma orden. ¿Cuál es la orden?
hermano, que no hay otro Salvador, que no hay otro medio de salvación, si no es a través de la sangre de Cristo, sino todo a través de nuestro Señor Jesucristo, que el hombre se arrepienta de sus pecados. Esa orden se la dio a todos. En el libro de Hechos, queridos hermanos, 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza de ángulo, y en ningún otro lado hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué desecharon? Desecharon la sangre de Cristo, desecharon reconocer a Jesucristo como su Salvador, usaron medios injustos para ser salvos, usaron amenazas, usaron, hermano, maldiciones para que pertenecieran o permanecieran dentro de una iglesia, porque si no siguen a tal hombre van a ser condenados, y si se salen de una cobertura van a ser condenados. No, es mentira, hermano. Y por eso se murieron, porque se salieron de esta cobertura. No, hermano. Yo he llegado a entender muchas cosas. Que Dios, hermano. ¿Se acuerda usted de esa palabra 70 veces 7? 70 veces 7, queridos hermanos, es el modo de salvar de Dios. 7 veces 7, hermano, es el modo de salvar al justo. Pero, queridos hermanos, aquí vemos que los líderes de las iglesias dieron como salvación su religión. Ninguna iglesia salva. Ninguna Biblia salva. Ninguna denominación salva. Ningún hombre salva. Porque, hermanos, sino que realmente menos una iglesia, decir que nosotros como los judíos, los musulmanes, los católicos, al decir que son la iglesia verdadera, están equivocados. O que decir que el testigo, el mormón que se defiende, las adventistas defienden, hermano, que son la iglesia verdadera, están equivocados. Porque la Biblia contiene una misma orden en el cual los hombres pueden ser salvos. Por eso en Corintios nos enseña que el fundamento es Cristo. 1 Corintios 3, 10 y 11 dice: pero que nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. La palabra de Dios fue dada a las iglesias. Cristo fue dado a las iglesias. No las iglesias de Cristo, sino Cristo fue dado a las iglesias, que contienen la misma orden para todas las iglesias y para todo hombre. Con este término, contiene una orden para todas las iglesias, contiene una orden para todo ser humano, todo creyente. Y es en el libro de Hechos 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata y a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día que el cual Dios juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con haberle levantado entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba y otro decía: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mandó que en todo lugar, mandó que a todos los hombres que se predique arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra de Dios contiene una orden para todas las iglesias, para todo creyente, que el que quiera ser salvo y el que quiera agradar delante de Dios, que se arrepienta de sus pecados. Porque ese Dios a quien, hermanos, se burlaban, de ese Jesús de quien se burlaba, un día vendrá a hacer justicia en aquellos que usaron medios para salvarse y no se salvaron por medio del arrepentimiento. No se salvaron, hermano, a través del perdón de pecados. Porque llegaron a ser, hermano, pensaron que la divinidad de Jesucristo es oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombres.
Por eso la palabra imaginación viene de la palabra de imágenes. Se burlaban de él. Los falsos edificadores sacaron a Jesús de sus iglesias. Sacaron al bendito Espíritu Santo. Poniendo a Dios que a Dios le falta sabiduría. A Dios le faltó algo que no sabe evangelizar. Mejor vamos a usar medios injustos. Mejor vamos a hablarle, vamos a llevar un mensaje más suave. No vamos a hablar tanto de arrepentimiento. Y por eso a veces a mí, queridos hermanos, de verdad, no es que sea violento y que todo me enoja, pero a veces, hermanos, salen con que perdóname, hermano, perdóneme, Polo, no quiero decirles esta palabra, perdóneme, es que se oye muy duro, vamos a usar otra palabra, perdóneme, no los quiero, no vayan a ofenderse, por favor. Tienen miedo que se les vaya. Qué terrible. El hombre vive ofendiendo a Dios todos los días. Y si el hombre se siente ofendido por una palabra que dice Dios, vamos a cambiar esta palabra porque se oye muy fuerte, vamos a poner una más suavecita. Aún está escrito como está, vamos a usar otra palabra porque me voy a escuchar muy violento, me voy a escuchar, hermano, no saben que Dios está enojado. Dice la Escritura que mientras el pueblo de Israel los 40 años estuvo en el desierto, dice que 40 años estuvo enojado con ellos. Imagínense. Y ¿sabes qué dijeron estos edificadores? A Dios le falta sabiduría, porque Él no es perfecto. A mí no me gusta el tiempo de Dios. No me gusta cómo actúa, porque a mí no me gusta cómo Él salva. A mí no me gustan los tiempos de Dios. A mí no me gustan sus promesas. A mí no me gusta porque Él tarda sus promesas. A mí no me gusta porque les va a parecer poco judicial, es poco ético. Vamos a hacerlo de esta manera. Medios injustos para salvar al alma. Medios, hermanos, usaron la violencia, las amenazas, las maldiciones para salvar. Y lo que Dios mandaba en toda la Biblia, manda todo aquel que tenga una Biblia en su casa, manda todo aquel que se abra una Biblia en las iglesias, manda que el hombre se arrepienta de sus pecados y que reciba a Jesucristo como su Salvador, para que todo mundo crea en ella, para que el hombre sea juzgado conforme a su arrepentimiento, o vida o muerte. La orden de Dios para todas las iglesias, la orden de Dios para todo hombre es que se arrepienta, hermano, para que vengan tiempos de refrigerio. Hoy el pecado no es tan pecado, no es tan malo. Qué terrible. La misma palabra contiene la misma orden para todas las iglesias. Mandó a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. No hay otro medio para ser salvo. No hay otro nombre para ser salvo. No hay. Donde quiera que estés, ponte a cuentas con Él. Donde quiera que estés, ordena tu vida. Donde quiera que estés, reconcíliate con tu hermano. Deja los pleitos, las iras, las contiendas. Porque esa es la orden de Dios, hermano. Estar en paz con todos. Estar en paz con Dios. Estar en paz contigo mismo. Esa es la misma orden que tenemos. Que ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, también a tu prójimo. Que dejes de hacer lo malo y hagas el bien. Que entiendas, queridos hermanos, que lo que a Dios le agrada, lo que más a Dios le agrada es estar bien delante de Él, en el arrepentimiento, en el orden, la limpieza. Que no seas rebelde, que no estés lleno de maldad, que no estés lleno de pecado, que no seas desordenado. Nadie puede poner otro fundamento que es este: Jesucristo para perdón de pecados. Por eso vuelve a casa. Regresa, reincorpórate de nuevo, hermano.
pero tienes que arrepentirte como lo hizo el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, entiende lo que no hay otro modo de salvarse. Ni con dinero, ni con nada lo que hagas. Y no creas que Dios es injusto, que Dios, hermano, no es capaz de hacer las cosas bien. Y por eso hay que inventar. Y no hay que repetirse. Es que dicen, no, es que a mí no me parece, hijo de Dios, usted también lo repita. Tenga cuidado. Analice las palabras. Si a una persona no le parece como es Dios, usted tampoco lo imite. Porque no hace lo que debe, dice, significa injusto. Hay de aquellos que digan que Dios no hace lo que debe. Hay de los que dice que la Escritura dice que hay algunos que tienen por tardanza su promesa, y miren cómo les vio. Dice que empezaron a golpear. Nada más por decir que tomaron porque Dios tarda en sus promesas. Oh, hermano, empezaron a golpear. Se desviaron del camino. Una palabra puede echar a perder nuestra vida. Y empezar a edificar con cosas injustas. Dios es perfecto. Dios es bueno. Y manda que nos arrepientamos. Porque estos falsos edificadores encontraron fallas en Dios. Encontraron fallas. Lo encontraron imperfecto. No les parecía. Y el decir, a mí no me gusta esto de Dios. Es que Dios no cumple su promesa. Es que Dios no hace lo que debe de hacer. Es que a mí no me gusta el tiempo de Dios. No me gusta cómo Dios hace esto. No me gusta. El hombre le encontró fallas a Dios. Aparecen los falsos profetas, falsos ministros, falsos apóstoles. Hermano, porque encontraron medios injustos. Encontraron, hermano, edificaron la iglesia, edificaron con sangre y con iniquidad. Que Dios bendiga tu vida, hermano. La iglesia de Cristo no es acusada de derramar sangre. La iglesia de Cristo no es acusada de usar medios engañosos de mentira para atraer almas a Cristo. Ven a Cristo a través arrepentido de tus pecados, para que alcance la salvación y el perdón de tu pecado, hermanos, y Dios te reciba con los brazos abiertos. Te doy las gracias a Dios y por tu vida en esta mañana. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Dios no engaña a nadie, mi hermano. Que Dios te bendiga. Dios es perfecto, nosotros no. Él es bueno, nosotros no. Él es santo, nosotros somos pecadores. Esa es la diferencia. Que los que están equivocados en todo somos nosotros. Que Dios te bendiga. Él no se equivoca, hermano. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir, dale like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dios te bendiga.